Buenos días a todos. Hoy estamos en nuestra nueva Open Session. Esta vez tenemos a Metriplica como invitado. Esta es una de las Open Sessions que estamos haciendo de marca, de toda la familia Multiplica, Metriplica y bueno, los demás servicios que tiene esta gran familia. Hoy nos acompaña Richard Johnson. Hola Richard, ¿cómo estás? Muy bien, Mimi. Muy bien, por acá en Ciudad de México. Bueno, bienvenido. Richard es el director de Metriplica América y hoy nos viene a hablar sobre Metriplica y cómo a partir de la medición mejoramos nuestro negocio online. Así que Richard, todo tuyo. Gracias por estar aquí y bueno, y para todos, como siempre, al final de la sesión vamos a tener un espacio para resolver cualquier tipo de duda o preguntas que tengan. Entonces, bueno, bienvenidos nuevamente y gracias por estar aquí. Súper bien, Mimi. Muchas gracias. Gracias por la invitación. También gracias a los que están participando en vivo. Y también un saludo a aquellos que en diferido, ya sea en una grabación, en sus casas, en su trabajo, etcétera, se han dado un poco el tiempo de poder ver lo que les voy a compartir en esta sesión. Eh, la he titulado ¿Cómo a partir de la medición mejoramos nuestro negocio online? Y a pesar de lo que Mimi ha comentado, que uno de los puntos es comentar lo que hacemos en Metriplica, voy a intentar no aburrirlos, básicamente hablando en primera persona de lo que es Metriplica, sino más bien, básicamente, poder describir cómo nosotros pensamos la analítica digital de cara a la mejora de nuestros negocios digitales, ¿cierto? Por lo tanto, más allá de hablar de Metriplica, hablaremos de procesos, hablaremos de analítica, hablaremos de medición. En primer lugar, bueno, Mimi ya me presentó, muchas gracias Mimi nuevamente, pero como ya lo dijo, tengo la bonita chance de ser director de Metriplica América. Metriplica América en particular es una consultora de optimización y analítica digital presente en gran parte de Latinoamérica. Estamos en Perú, Colombia, Chile, México, estamos también en Argentina y estamos realizando hace bastantes años un trabajo bien bonito, ¿cierto? En lo que respecta a ayudar a nuestros clientes en detectar continuamente oportunidades de mejora, ¿cierto? Por lo tanto, vamos directo al grano, vamos directo con la presentación, con algo que quizá aquellos que fueron estudiantes, estudiaron administración de empresas, ¿cierto? Les suene este señor, Edward Deming. Edward Deming es básicamente un académico, bueno, ya fallecido, pero un académico que influyó de forma importantísima en la economía japonesa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Ya sabemos cómo sufrió Japón, ¿cierto? Eh, eh, Básicamente las consecuencias de esa guerra, ¿cierto? Y básicamente esta cita que estoy colocando en slide, you can manage, but you don't measure, ¿cierto? Básicamente no puedes gestionar, no puedes llegar a mejorar o optimizar lo que no estés midiendo. ¿Y por qué es importante esta cita y por qué me gusta destacar el trabajo de Edward Deming? Porque básicamente fue uno de aquellos académicos y expertos estadounidenses de la cultura occidental que fueron invitados al Japón de la posguerra a poder cambiar un poco el switch de lo que era de la cultura corporativa en su momento. Japón en esa época construía, desarrollaba, fabricaba productos que se decían eran de mala calidad, ¿cierto? Y resulta que con la llegada de no solo Deming, sino de una serie de académicos y expertos estadounidenses, comenzaron a trabajar el concepto de la calidad, del control de la calidad, ¿cierto? De la optimización constante. Y básicamente todos esos conceptos, toda esa cultura occidental que se unificó de forma magistral con la cultura oriental, ¿cierto? Básicamente de esta filosofía del conocimiento de uno mismo, de la paz interior, ¿cierto? Funcionó de tal manera que básicamente fueron uno de los primeros desarrolladores del concepto de Kaizen. Kaizen es una palabra japonesa que en español significa mejora continua. Claramente la mejora continua viene a representar todo lo que yo quisiera comentarles en esta presentación. La mejora continua es representativa, básicamente, y se define en este caso como un proceso basado en acciones concretas, simples y poco onerosas, pero que importante. Implica a todos los trabajadores de una empresa, desde los directivos
hasta los trabajadores base. La mejora continua es básicamente uno de los principios que como Metriplica nos encantaría poder tener con todos nuestros clientes, pero entendemos por supuesto que cada empresa y negocio pasa por distintos niveles de madurez para poder considerar todo lo que son los datos, la información, un activo de negocio. Por lo tanto, estas son las dos primeras ideas con las cuales quisiera comentar. La mejora continua y el aporte de este señor Deming, ¿cierto? Con la premisa de que no puedes mejorar lo que no estés midiendo, ¿cierto? Ahora, desde el punto de vista del analista, todo lo que es la mejora continua, ¿cierto? Todo lo que son los distintos procesos para ir mejorando, nos define, ¿cierto? Nos define como profesionales. Esto yo ya lo decía la semana pasada, aquellos que tuvieron la oportunidad de participar en el Metrics Day, evento que como Metriplica hicimos para compartir una serie de pláticas, charlas y conferencias de nuestros distintos consultores de nuestras distintas oficinas, ¿cierto? Y en esta introducción que tuve la oportunidad de hacer, destacaba esta misma slide. Decía, los analistas somos todos unos optimistas, porque siempre creemos que se puede mejorar. Ahora, esta creencia no es una mera fe, ¿cierto? Es básicamente una creencia que se basa en trabajo, que se basa en hechos evidentes, como lo son los datos, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista del analista, generalmente lo que primero se nos viene a la cabeza es las herramientas, la tecnología, todo aquello que al analista le permite poder capturar datos, ¿cierto? Y esta slide apenas se nota, ¿cierto? Es una slide bien interesante porque representa de alguna manera el ecosistema de tecnología para el marketing, o el Marketing Technology Landscape, del año pasado, ¿cierto? Este sitio, chiefmarktech.com, lo que hace año a año es contabilizar de alguna manera el universo de herramientas que van surgiendo en el mercado, y es bien interesante porque el año 2010 existían, o 2010, 2011, si bien lo recuerdo, no existían más de 150 herramientas de marketing tecnológico, y al año 2016 la verdad es que este mapa representa más de 3.500. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el concepto de fondo? Hoy los analistas tenemos herramientas para lo que sea, ¿cierto? Hoy el negocio tiene herramientas, tiene tecnología para lo que sea. Y a partir de esta abundancia de tecnología, lo que más vamos teniendo es datos. Datos de distinto tipo, datos sociales, datos de comportamiento, datos comerciales, datos de nuestros sitios, de nuestras aplicaciones, de nuestros CRM, etc. Y podríamos señalar sin duda que hoy la problemática principal, y no solo hoy, de hace un buen rato, ¿cierto? No es tener o no tener datos, ¿cierto? Es básicamente qué hacemos con esos datos. Por lo tanto, cuando nos centramos demasiado en la tecnología, el problema es que se nos olvida un segundo concepto importante, que son las personas. Pero con las personas nos referimos básicamente a todo aquel recurso interno, ¿cierto? Son los recursos, pero llamémoslo básicamente como todo aquel, digámoslo, profesional, ¿cierto? Dentro de nuestra compañía, que es capaz de usar la tecnología y sacarle el máximo provecho, ¿cierto? Pero ahora, la tecnología y las personas sin procesos, básicamente termina siendo una mecánica que no lleva a buen puerto. Nosotros en Metriplica siempre intentamos adoptar, o que el negocio y nuestros clientes puedan adoptar programas de analítica digital que se basen en al menos estos tres principios, más que principios, perdón, en estos tres elementos. La tecnología, que viene representada básicamente por el uso, implementación, ¿cierto?, de herramientas en particular que nos permiten capturar datos. Ejemplos, Google Analytics, Adobe Analytics, herramientas de visualización como ClickSense, ClickView o Tableau, herramientas de datos más cualitativos como Hotjar y ClickTail, etcétera, ¿cierto? Por lo tanto, hablamos netamente de nuestra capacidad para adquirir e implementar de forma óptima la tecnología. Ahora, la tecnología para que se implemente de forma óptima tiene que seguir un proceso, ¿cierto? Los procesos en este caso se representan de alguna manera por actividades o iniciativas que le permiten al negocio entender en primer lugar por qué existimos como negocio digital, ¿cierto? Y a partir de ahí definir cómo el propósito de nuestra existencia lo podemos medir, ¿cierto? Es decir, si mi propósito es vender en línea,
evidentemente debo medir ventas y todos aquellos indicadores que representen cómo voy a vender mejor. Por lo tanto, en cuanto a procesos, hablamos de estrategia de medición, modelos de datos, esta cultura basada en datos y la mejora continua. Y finalmente, ¿quiénes son las que toman la tecnología, los datos y los procesos y lo transforman en algo accionable, en algo de valor? Evidentemente son las personas. Y cuando hablamos de personas, hablamos primero que todo de gobernabilidad, es decir, la analítica dentro de un negocio, ¿qué grado de jerarquía tiene? ¿Es básicamente un freelance que nos está ayudando a sacar un reporte de Google Analytics? ¿O es más bien una sugerencia donde la compañía tomó la decisión de darle la relevancia, ¿cierto? La relevancia a la medición de nuestros activos digitales a tal punto que termina siendo una unidad paraguas, una unidad que básicamente alimenta a las distintas áreas para una mejor toma de decisiones. El equipo de trabajo, la gestión de datos y el training básicamente representan también el concepto de personas, es decir, a quiénes y qué tipo de perfil estamos involucrando en nuestro negocio y que se harán cargo básicamente de no solo distribuir la información, sino ayudarnos a interpretar y a sacar aquello que en el día a día no vemos de forma sencilla, ¿cierto? Por lo tanto, a partir de este diagrama, lo que vamos a ir compartiendo son distintas actividades e iniciativas que creemos que todo negocio debiese desarrollar para poder impulsar no solo un programa de analítica digital, sino también para llegar al punto en donde aspiramos llegar, ¿cierto? Que es a la mejora continua, al grado en donde la analítica nos permite generar acciones, cambios y experiencias distintas desde el punto de vista del usuario, ¿cierto? Que mejoren nuestros resultados. Entonces lo que tenemos acá es, bueno, este dibujito que se me ocurrió de repente, pretende, en base a los tres conceptos, procesos, tecnología y personas, ir ilustrando de forma, digámoslo, en un flujo, ¿cierto? Las distintas etapas que nosotros creemos que son, por ahora, las más básicas, pero las que debiesen involucrarse en un proyecto o un programa de analítica digital. En primer lugar, tenemos la estrategia de medición, las auditorías de nuestras mediciones actuales, las implementaciones de las herramientas o la tecnología, la creación de dashboards o cuadros de mando, el análisis e insights, básicamente, de los datos que vamos capturando y, por supuesto, la optimización y testing. Claramente, mientras más lejos lleguemos en este flujo, mayor valor, aquí yo coloco monetario, pero puede ser valor dependiendo de lo que el negocio defina como valor, ¿cierto? Mientras más lejos lleguemos en este flujo, claramente más influyente va a ser la analítica dentro de nuestras decisiones de negocio, ¿cierto? Entonces, esta imagen me encanta, es de Brent Dykes, autor del libro Web Analytics Action Hero, de hecho ahí aparece la URL, que se lo recomiendo a cualquier analista que quiere ir más allá de un mero reporte, ¿cierto? El señor Brent Dykes lo que hace es, de forma divertida, separa los mundos que generalmente un negocio enfrenta cuando impulsa una iniciativa de medición. Y créanme que con la experiencia que tenemos en Metriplica, muchas veces nuestros clientes se quedan atascados en lo que en el universo de Brent Dykes se llama el setup plan. El setup plan se define como aquella zona en donde el negocio dedica gran parte de su tiempo a implementar herramientas, a configurar, a crear reportes y se queda estancado en ese loop, ¿cierto? Está continuamente midiendo, no, es que la medición está mala, la vamos corrigiendo, se corrigió, ahora hay que hacer un reporte, pero el reporte no lo vio nadie, bueno, surgió otra sección y nuevamente vamos midiendo. Y se queda estancado en el setup plan, que en este mapita, como si fuese un parque de diversiones, es como que la gente se queda atascado en la entrada, ¿cierto?, de un parque de diversiones, pero nunca entra, ¿cierto? Y básicamente la zona de ticket, ¿cierto?, el análisis, todo el insight es lo que le permite a la gente, lo que le permite a nuestro negocio, ¿cierto?, poder pasar de una etapa, de un área, ¿cierto?, que es lo que yo les decía, el setup plan, a la parte divertida, al action plan, donde está toda la diversión. Y aquellos que son analistas me entenderán, ¿cierto? Obviamente que es mucho más divertido estar jugando con los datos, viendo, detectando tendencias, optimizando, realizando A/B testing, que estar meramente creando reportes en Excel, ¿cierto? Por lo tanto,
este multiverso, es decir, universos paralelos del Setup LAN y el Action LAN, adaptado a nuestro modelo, es básicamente considerar que existe un trabajo importante desde el punto de vista de la configuración, desde el punto de vista de la puesta en marcha, pero que es crítico poder superarlo para llegar a la etapa en donde creemos que todo fluye de forma más divertida y hay más valor para el negocio, ¿vale? Por lo tanto, el Action LAN lo vamos a definir como todas las iniciativas en donde el negocio ya se dedica a analizar, a levantar insights, recomendaciones y a generar esta mejora continua en base a la optimización y al testing. ¿Ok? Vamos viendo las distintas actividades y las distintas, digamos, iniciativas que podemos ir planteando en cada una de estas actividades, ¿cierto? En primer lugar, la estrategia de medición. La estrategia de medición la definimos como el plan que levanta un negocio para poder determinar cuáles son nuestras prioridades en materia de analítica, ¿cierto? Pero este ejercicio que se representa en este diagrama, ¿cierto? Lo que vemos acá es básicamente los macroobjetivos y los microobjetivos. Los macroobjetivos los definiremos como aquellos argumentos que justifican por qué existimos, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro propósito? Un banco en línea claramente tiene como macroobjetivo captar nuevos clientes, ¿cierto? Podrá tener otro gran objetivo, como por ejemplo el generar mayor transaccionabilidad, es decir, más transacciones comerciales con sus propios clientes, ¿cierto? Un retail, evidentemente, lo que pretende es vender en línea. Un servicio de call center lo que pretende básicamente es generar autoatención, quizás, perdón, call center. Un servicio de autoayuda típico de las empresas de telecomunicaciones, ¿cierto? Tendrá como propósito autoayuda, que la gente pueda a sí misma poder recargar saldo, poder pagar sus facturas, etcétera. O simplemente poder entender cuál ha sido su plan e información de ese tipo. Eso sería como macroobjetivo. Microobjetivo lo planteamos como todas aquellas actividades e iniciativas que le permiten al negocio alcanzar ese propósito mayor. Por lo tanto, si lo que pretendemos de alguna manera es vender más, para poder vender más, evidentemente necesitamos atraer gente, necesitamos tráfico, pero además de tráfico necesitamos que la gente fluya, navegue, explore por nuestros contenidos para poder llegar a esa venta, ¿cierto? Por lo tanto, los microobjetivos terminan aterrizándose en indicadores que para el negocio terminan siendo críticos, como los Key Performance Indicators o los KPIs. Ahora, lo interesante es que la estrategia de medición no debe ser una actividad aislada, realizada en silos o en cuatro paredes. Debiese ser una actividad, ojalá consensuada, por las distintas áreas y equipos de un negocio que al menos influyan en nuestro sitio web, en nuestra aplicación, o que de otra manera se vean influenciados por el sitio o por la aplicación en particular, ¿cierto? Entonces, bueno, esta foto en realidad no es tan representativa de una estrategia de medición, es básicamente de una sesión de trabajo para la creación de un Business Model Canvas, pero que sigue la misma línea, poder en equipo discutir y debatir cuál es nuestro propósito como canal, y a partir de ahí, qué acciones definen el éxito de nuestro propósito, ¿cierto? En particular, la estrategia de medición no solo define lo que debemos medir, sino que también debiese plantear cuál es el tipo de reporte que como negocio quisiéramos tener. Hasta aquí no hemos hablado en ningún momento ni de tecnología, ni de qué herramienta, en ningún caso, no hemos hablado ni siquiera de tecnología. Lo único que estamos haciendo es planteando cuáles son las necesidades de información del negocio y a partir de esas necesidades, cómo quisiéramos recibir la información. ¿Por qué? Porque a partir de la estrategia de medición, por supuesto, a posteriori, como en el tercer paso que me va a tocar comentarles, recién definiremos cuál es la mejor herramienta o cuál es la herramienta que de mejor manera entrega lo que la estrategia de medición necesita, ¿cierto? Bueno, en segundo lugar, y aquí me permiten un poco de agua. Ok. En segundo lugar, la auditoría. La auditoría pudiésemos considerarla como una actividad opcional, claramente. Un negocio nuevo no tiene nada que auditar, ¿cierto? Sin embargo, consideré importante incluirla, porque a la fecha, la verdad es que es difícil encontrarse negocios que hoy no estén pidiendo absolutamente nada.
¿ok? Es muy probable que un potencial cliente nuestro, básicamente una empresa donde ustedes estén trabajando, si tiene activos digitales, por supuesto, al menos estén utilizando Google Analytics, ¿cierto? Y resulta que cuando va madurando el negocio se van dando cuenta que la analítica tiene que ser también mucho más madura. Entonces la auditoría de la medición actual, lo que pretende hacer es básicamente determinar el grado de confianza, el grado de credibilidad que tienen nuestros datos, porque de alguna manera define cómo tomaremos las decisiones. Evidentemente, una medición que no sea válida o que no sea representativa va a generarnos problemas, no solo en la toma de decisiones, sino también en el grado de credibilidad. Lo que ocurre es que la auditoría resulta ser importante no solo para decir, bueno, para determinar lo que ya les he comentado, ¿cierto? Entender si los datos hoy me dicen lo que realmente está pasando, sino que también nuestro negocio digital constantemente evoluciona. Si tenemos una aplicación, crearemos otra aplicación o la actualizaremos. Si tenemos un sitio retail o un sitio en particular, lo más probable es que al cabo de algunos meses o incluso años queramos rediseñarlo. Por lo tanto, la medición actual, si no está en línea con lo que realmente ocurre en nuestro sitio, va a ser un dolor de cabeza para cuando queramos entender el grado de impacto que tuvo nuestro rediseño en el negocio, ¿cierto? Por lo tanto, acá no se trata solamente de saber si la data está bien o no, sino que también los datos que estamos recibiendo son los que realmente necesitamos. O sea, aquí básicamente esta caricatura. Obtén toda la información que puedas, pero después veremos qué uso le damos. Y esto es muy típico incluso de aquellos negocios que implementan una medición básica para tener un punto de comparación, pero luego se dan cuenta que lo que necesitaban realmente entender, procesos que quizá son un poco más complejos, no fueron considerados dentro de esa medición básica. ¿Ok? Entonces, acá estamos hablando de procesos o actividades de auditoría que van desde el punto de vista técnico, es decir, aquí estamos mostrando unos screenshots de cómo se representa en las distintas herramientas de auditoría, cómo se realiza el proceso de entender, por ejemplo, a la izquierda, si un Google Analytics está midiendo lo que tiene que medir, ¿cierto? Si un Adobe Analytics, que está a la derecha, está midiendo lo que tiene que medir. Básicamente, la auditoría representa una evaluación técnica de la implementación de la herramienta de turno, ¿cierto? En el cual, como por ejemplo en Metriplica, lo que hacemos es, de forma similar a lo que aparece en la pantalla, entender página por página, interacción por interacción, qué se está capturando, qué no se está capturando, y de lo que sí se está capturando, qué información o datos estamos teniendo, ¿cierto? Por lo tanto, la conclusión de un proceso de auditoría puede ser muy sencillo. Puede llegar al punto de señalar, más allá de todos los detalles técnicos hallados, lo que pretende señalar es simplemente cuán confiable es nuestra medición actual y cuán útil es para representar el comportamiento de nuestros clientes y usuarios. Por supuesto que a partir de ahí podrán determinar si va a servir o no para comparar con datos de un rediseño de un sitio, de una nueva aplicación, etc. ¿Ok? En tercer lugar, todo lo que corresponde a la implementación de herramientas. Bueno, aquí hay muchísimo que contar, muchísimo. Yo creo que la mera implementación de herramientas podría ser fácil una serie de open hechos, ¿cierto? Los que comenzamos en la analítica, quizá comenzamos en esta etapa, ¿cierto? Los que estén escuchando por ahí, o incluso mis propios colegas, estarán de acuerdo que muchos de los que comenzamos con la analítica digital comenzamos probando herramientas directamente. No comenzamos haciendo estrategias de medición, ni auditorías, ni tampoco gráficas en Excel de lo que estamos poniendo en la web. No, comenzamos entendiendo la herramienta en sí. Muchos comenzaron con Google Analytics, unos pocos comenzaron con el antiguo Omniture, que hoy se llama Adobe Analytics, otros comenzaron, bueno, en fin, con distintas herramientas, pero que eran el punto de partida de cómo funcionaba la analítica, ¿cierto? Al día de hoy, la oferta de herramientas de analítica es bastante amplia para todos los precios, para todos los gustos y para todos los tipos, ¿cierto? Incluso podríamos señalar que tenemos herramientas hasta para poder capturar datos del tipo cuantitativo como datos del punto de vista cualitativo. Solo por mencionar algunas, o sea, evidentemente las que están ahí en pantalla, pero herramientas muy interesantes como por ejemplo ClickTail y Hotjar, que desde hace un buen tiempo nos vienen ofreciendo miradas complementarias a los datos básicamente tabulares
que un IBM, que un Google o que un Adobe generalmente nos entrega. Un Hotjar, por ejemplo, hoy no solo nos dice o nos entrega mapas de calor o es capaz de grabar las sesiones de un usuario, sino que hoy Hotjar también nos permite, como otras herramientas por supuesto, nos permite, por ejemplo, hacerle una pregunta a un usuario cuando éste abandona nuestro carrito de compras sin pagarlo. Por lo tanto, hoy, herramientas como Hotjar o Formissimo, etcétera, nos permiten no solo entender qué ocurrió o cómo ocurrió o dónde ocurrió lo que hizo el usuario, nos permite llegar al punto de incomplejo, ¿cierto? Que es responder al por qué el usuario hizo lo que hizo, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que la implementación de herramientas, que insisto, es casi un capítulo completo de otro hecho, ¿cierto? Que la podemos hacer, corresponde básicamente a evaluar, al proceso de evaluación e implementación de tecnología que nos permita capturar los datos que como negocio definimos en la estrategia de medición, ¿cierto? Al mismo tiempo, la implementación de herramientas lo que pretende es corregir o ampliar la medición que la auditoría reflejó como, digámoslo, incompleta, completa o por corregir. Ahora, hay aquellos negocios, por supuesto, que ya vienen haciendo este tema hace un buen rato, ya vienen y tienen la certidumbre de que su medición está óptima, ¿cierto? Y lo que quieren es dar el siguiente paso, ¿cierto? Acá, por ejemplo, yo ilustro las dos suites, o las dos grandes suites de marketing online que estamos viendo hoy en día, sobre todo en Latinoamérica, representada por dos grandes, Adobe y Google. Adobe con su Adobe Marketing Cloud. Acá, bueno, estoy representando solo 4 de una serie de servicios. Estoy representando básicamente lo que hoy como Metriplica estamos abordando. Y Google Analytics 360 Suite, una suite de poco tiempo de vida, ¿cierto? Esto se lanzó a principios del año pasado, si bien recuerdo, pero que viene a incorporar una oferta muy interesante al mercado, con herramientas premium, ¿cierto? Con herramientas que antes conocidas como Google Analytics per se, ¿cierto? E incluso hay algunas herramientas que vienen a reemplazar a aquellos viejos amigos, a aquellos que empezamos a trabajar con optimización años atrás. Algunos se acordarán de Google Website Optimizer, a ver quién se acuerda, ¿cierto? Bueno, hoy es Google Optimize, que en conjunto con Tag Manager, Analytics y Data Studio vienen a armar una suite, sobre todo para aquellos negocios que están dando un paso adelante en lo que es solamente la medición de un sitio web, ¿cierto? A esto se le complementa con Google Attribution y Google Audience Center. En fin, básicamente estas son dos suites de renombre, de alto prestigio, que hoy tenemos la fortuna de, como Metriplica, poder abordar con nuestros clientes al ser partner, tanto de Adobe como Google, pero son herramientas que permiten mirar un poco más allá en lo que es la medición. Se acerca mucho más a lo que Deming decía en un principio, o sea, no podemos mejorar lo que no estamos midiendo, pero acá no tiene mucho sentido medir si no vamos a mejorar. Por lo tanto, el futuro, aspiraría yo, de cualquier negocio que tiene activos digitales, es la mejora continua y la optimización constante. En cuarto lugar, quizá uno de los aspectos que tienden a ser muy entretenidos, lo digo de esa manera, tanto para analistas como para los negocios, pero que también representa una puerta o una invitación, ¿cierto?, a la analítica a todos aquellos que no son muy amigos de los datos, ¿cierto?, que suelen confundirse o no quieren perder tiempo aprendiendo herramientas como Google, Adobe, para saber qué está pasando en su negocio. Los dashboards o la creación de dashboards, básicamente, lo que pretende es poder integrar nuestros datos donde quiera que estén, ¿cierto? Esto es representativo justamente de aquellas compañías que no solo están midiendo lo que ocurre en el sitio o en sus aplicaciones, sino que quieren aprovechar esos insights que encuentran desde el punto de vista del website navigation o de la navegación por la web, con cruces de datos que puedan tener de otras fuentes, como los famosos CRM, los Customer Relationship Management, que son aquellas herramientas que gestionan básicamente los datos de nuestros clientes, ya sea qué tipo de productos tiene contratado, cuál ha sido su historial con la compañía, etc. Por otro lado, esto podemos cruzarlo con información, ¿cierto?, que tenga que ver más que todo con nuestra base de datos comercial. Es decir, por ejemplo, si yo estoy comprando un artículo, Google Analytics, un Adobe Analytics lo mide muy bien,
pero yo posteriormente pudiese señalar desde mi base de datos comercial cuántos de estos productos que se vendieron hoy tuvieron una devolución de producto el día de mañana, ¿cierto? O cuánto, básicamente, qué tipo de usuarios, qué tipo de campañas o qué tipo de segmento de usuarios está generando una tasa de devolución mucho mayor. Por lo tanto, estos dashboards lo que pretenden es integrar data desde un punto de vista. Lo que pretenden también es hacer visual, hacer mucho más atractivo visualmente lo que está ocurriendo en nuestro negocio. Pues un reporte muy sencillo que hicimos como respuesta a nuestro evento de la semana anterior, de la semana pasada, el Metrics Day, en donde aquí básicamente estamos distribuyendo, estamos mostrando de una manera muy sencilla, no solo cuántos asistieron, sino que podemos hacer análisis de qué países, de qué ciudades, y podemos aplicar filtros para entender básicamente dónde estamos hoy generando más ruido en temas de analítica, ¿cierto? Por lo tanto, los dashboards, un detalle, este dashboard anterior lo hicimos con Click, es un dashboard real, ¿cierto? Obviamente hemos ocultado el nombre del cliente para no generar ahí suspicacias, ¿cierto? Y este lo hemos hecho con Google Data Studio, una herramienta gratuita de Google que se lanzó al mercado latinoamericano, entiendo que recién la semana pasada o hace 2 semanas, y ya lo estamos ocupando con nuestros clientes, junto con Click, Data Studio, Tableau, e incluso iniciativas que lo que pretenden hacer es llevar el cuadro de mando, llevar los datos a donde está nuestra gente, a donde están nuestras áreas. Este es un proyecto que hicimos hace un buen par de años con un banco en Chile. Bueno, la verdad es que esto era, por si acaso, es información, todos esos datos que están ahí son de ejemplo, ¿ya? Pero sí terminó resultando en un buen proyecto. Básicamente, cuadros de mando que los transformamos en tableros dentro de un televisor, y estos televisores estaban en las mismas oficinas de las distintas áreas de marketing digital, de ventas y comercial. Por lo tanto, lo importante acá es que los cuadros de mando democratizan la información, le otorgan el grado de accesibilidad a todas aquellas áreas que hoy no son muy amigas de utilizar herramientas de datos, pero que de forma sencilla somos capaces de decir, estimado, así vas. Estimado, esto es lo que esperamos de tu área, ¿cierto? Por lo tanto, una de las frases que con un cliente muy amigo que tenemos acá en México siempre mencionamos es que con los cuadros de mando ya no hay excusa, ¿cierto? Ya no hay excusa para poder determinar cómo me está yendo, para decir, no, yo ya no tengo idea cómo me está yendo. Señor, ya no tienes excusa. Tienes acceso en tu iPhone, en tu teléfono, en tu iPad, en la web, incluso en un televisor, ¿vale? Ok, continuamos. El quinto paso, y aquí ya entramos en tierra derecha a lo que le llamamos al Action Line. ¿Es cierto? El Action Line como lo definimos en un principio. El área de análisis e insight es quizá dentro de las más atractivas, pero debo decirlo, yo que ya llevo un buen tiempo en temas de analítica digital, debo decirlo, es una de las más complejas. No es sencillo tomar la data existente, tomar una herramienta o incluso un dashboard, perdón, y descubrir cosas, ¿cierto? Para aquellos que conocen un poco de analítica o conocen a este señor Avinash Kaushik. Avinash Kaushik es un evangelist de Google Analytics, y la verdad, quienes hemos estado en analítica por un buen tiempo lo conocemos hace un buen rato, creador de libros con los cuales muchos partimos, ¿cierto? Pero también un impulsor de la analítica desde el punto de vista del valor para el negocio, ¿cierto? Les sugiero leer su blog, Avinash Kaushik, lo pueden googlear, ¿cierto? Y curiosamente, entre ayer o antes de ayer, publicó un artículo bien interesante que hablaba de olvídate del insight y empieza a utilizar el outside, ¿ok? O sea, básicamente lo que decía Avinash, y no lo alcancé a incluir en este slide, pero lo comento, habla de la terminología de insight, como señalando que el insight es algo que ya está en conocimiento o ya es de conciencia dentro de una persona, por lo tanto, ir a una persona con un insight es decirle algo que ya sabe, ¿cierto? Lo que él plantea es el outside, ¿cierto? Señálale algo que él hoy no sepa, que no esté básicamente dentro de su conocimiento del día a día, de lo que estamos haciendo.
Y de ahí viene la complejidad, insisto. Por ahí hay un debate y les sugiero otro maestro de la analítica, que es Eric Peterson, creador del Web Analytics de Mystify, una empresa estadounidense que también ha liderado por muchos años los temas de analítica digital, ¿cierto? Eric Peterson señala que la analítica web no es algo sencillo, es difícil. Y cada año que pasa le encuentro mucho más la razón. ¿Y por qué es difícil? Porque básicamente nos daremos cuenta que la analítica no depende de alguien técnico solamente, no depende de alguien que sepa manejar la herramienta, depende de un perfil o de un conjunto de perfiles que terminan hablando de negocios. La analítica debe terminar hablando de negocios, no de métricas, no de herramientas, no de tablas o reportes. Si el analista no habla en un lenguaje de negocio, lamentablemente hace que la analítica se diluya su valor. Por lo tanto, esta imagen que tengo acá, que también me encanta, y también es de Brent Dykes, ¿cierto? Que olvidé colocar la cita, perdón, señala gráficamente algo muy, muy común. Personas que por distintas razones terminan transformándose en robots de reportes. Es decir, sin querer terminamos reportándole a nuestros jefes lo que un reporte automatizado podría hacer por sí mismo. Por lo tanto, el valor del analista, el valor del equipo de la analítica, no está solo en distribuir y repartir reportes a todo el mundo. Debe ser capaz, en conocimiento del negocio, de determinar lo que los datos nos están diciendo y hacia dónde debiese el negocio dirigirse, ¿cierto? De alguna manera, tenemos que funcionar como este señor piensa, ¿cierto? Doctor House, ¿cierto? Les sugiero no solo ver la serie, sino que verlo para los que son analistas o los que les gusta el tema de la data. Traten de ver la serie pero con un ojo distinto, con un ojo desde el punto de vista del detective. ¿Cuál es la metodología? ¿Cuáles son los pasos que la serie básicamente va trabajando para que este señor y su equipo detecte el diagnóstico de una enfermedad que no está ni en la China, ¿cierto? Entonces, básicamente, el modelo de pensamiento de un Dr. House, que según los guionistas se basó mucho en el personaje de Sherlock Holmes, ¿cierto? Es básicamente detectar a partir de la observación, todo lo que es el método científico, ¿cierto? A partir de las observaciones, que en nuestro caso vienen siendo los datos cualitativos, cuantitativos de nuestra web, de lo que está pasando en el negocio que nos rodea y del ecosistema que nos rodea, poder determinar qué acciones debiese tomar el negocio para un mejor resultado, para un mejor desempeño, ¿cierto? Y bueno, desde el punto de vista de la analítica e insight, aquí hay algunas ideas y algunas cosas que estamos haciendo que nos resultan muy bien. Por ejemplo, en el negocio del e-commerce, ¿cierto? Es muy común tener reportes de lo que más se vende o de lo que más se ve. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo con nuestros clientes es poder ayudarlos a cruzar información y detectar cosas que generalmente un reporte dentro de la herramienta no se visualiza. Este es un reporte que nosotros le llamamos el reporte de efectividad y exposición, que lo que hace básicamente considerar cuáles son los productos. Claramente aquí podemos hablar tanto de categoría de producto, de un producto en particular, e incluso de atributos como color, marca, talla, etcétera, dependiendo de la naturaleza del negocio, ¿cierto? En este caso lo que hacemos es tomar todos los productos según su visibilidad, que es lo que le llamamos la exposición, ¿cierto? Hay una fórmula, un cálculo particular que hay por debajo, ¿cierto? Para llegar a este reporte. Y por otro lado, además de medir la visibilidad que tienen nuestros productos, ¿cierto? Hay unos productos que claramente se ven mucho más que otros, pero nos importa saber qué grado de efectividad tienen estos productos también, ¿cierto? Entonces, con efectividad nos referimos a aquellos productos que de alguna manera tienen una alta respuesta en conversión, ya sea una compra, ¿cierto? Si vamos a definir como conversión una compra, o vamos a definir, por ejemplo, si estamos en un negocio de suscripciones, qué revista, por ejemplo, es la que genera más suscripciones, por decirlo de alguna manera, pero no en términos absolutos, sino más en términos relativos, que es lo que llamamos básicamente la tasa de conversión, ¿cierto? Ahora, este mapa me encanta, es muy útil y a nuestros clientes le termina siendo muy útil. ¿Por qué? Es muy práctico, perdón. ¿Por qué? Porque de alguna forma mapeamos todos estos productos según su grado de exposición y efectividad y los planteamos en un cuadrante. Y este cuadrante nos plantea 4 grandes zonas. La verde son aquellos productos, nuestros productos estrella. Alguien se acordará de la matriz del Boston Consulting Group, que separaba los negocios en 4 grandes cuadrantes, las vacas, las estrellitas, los perritos, etc. Bueno, esto es algo similar.
Los que están en la zona verde son aquellos productos estrellas que están sobre el promedio, y esa es la línea roja, ¿cierto? Están sobre el promedio tanto en la exposición como en la efectividad. ¿Dónde están las oportunidades? Y aquí viene donde, esto es lo que llamamos los reportes y los análisis de insight o accionables, en poder determinar cuáles son los productos que teniendo una buena tasa de exposición, es decir, el eje vertical, ¿cierto?, no venden mucho. Por lo tanto, la zona roja son todos aquellos productos que tenemos que entender por qué no se están vendiendo bien. Ahora, quizá los más prometedores son los que están en la zona azul. ¿Por qué? Porque aún con un grado bajo de exposición y visibilidad, se venden bastante bien. Por lo tanto, si se dan cuenta, este es un ejemplo de varios que al menos nosotros trabajamos en Metriplica, que nos permiten hablar de reportes con elementos accionables, ¿cierto? Otro de los elementos que utilizamos mucho como herramienta de accionabilidad es el Audience Score, que es un servicio que nosotros tenemos como Metriplica, que lo que permite es poder catalogar y etiquetar a nuestros usuarios dependiendo de distintos criterios, basados en gran parte en su comportamiento dentro de nuestra web, dentro de nuestro sitio o de nuestra aplicación. Estos criterios lo que hacen de alguna manera es darle mayor valor o menor valor a este comportamiento y poder al final del día poder tener segmentación de usuarios con un índice. De ahí viene el Audience Score, ¿cierto? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque el Audience Score nos va a determinar cuáles son los usuarios que están generando mayor valor para mi negocio. Y al entender cuáles son los usuarios que mayor valor me otorgan, puedo tratarlos de manera distinta, ¿cierto? Y el Audience Score me permite poder, por ejemplo, focalizar mejor mi inversión en campañas de publicidad. Por otro lado, esta data yo se la pudiese quizá incluir en un formulario de leads a un cliente en particular, de manera que él pueda priorizar a quién debo llamar por teléfono primero, porque tiene una mayor tasa de aceptabilidad, ¿cierto? Por lo tanto, estamos llegando a un punto en donde los reportes, la analítica, se torna muy accionable, ¿cierto? Pero los insights, básicamente, que podamos llegar a detectar, si no somos capaces de comunicarlos de una manera eficiente, pueden llegar a diluirse de la misma manera como si no estuviésemos midiendo. El storytelling o el data storytelling es una técnica que utilizamos aquellos analistas que comúnmente estamos presentando reportes, que comúnmente estamos comunicándole al negocio, que hemos detectado como insight, ¿cierto? O outside, como dice Ávila, ¿cierto? Que creemos básicamente relevantes, deben ser mejorados dentro del negocio. El data storytelling, básicamente, lo que nos permite es poder pasar de un reporte como el que está arriba a la izquierda, que representa la evolución de una serie de productos año tras año, a una visualización como la de la derecha, que ilustra de mucho mejor manera, ¿cierto?, lo que está ocurriendo con los distintos productos, dando información relevante, pero de forma muy sencilla, ¿cierto? El data storytelling básicamente es una manera en la cual comunicamos por medio de historias o medios de relato lo que ha ocurrido con nuestro negocio a partir de los datos, ¿cierto? Ya sea a través de los años, a través del tiempo, o básicamente en una narrativa que explica muy bien las decisiones que hemos tomado y los impactos que estos han tenido en nuestro negocio. Por lo tanto, el data storytelling es algo que quisiera yo poder invitarlos a desarrollar dentro del negocio, para aquellos que son analistas, pero también para aquellos que están continuamente, no siendo analistas, pero están continuamente viendo su información, detectar las relaciones causa-efecto, por qué pasan las cosas, de manera de comprender mucho mejor que si valido un elemento A, voy a terminar afectando un elemento B. Y ya para ir terminando, no sé cómo vamos el tiempo, creo que llevo casi 45 minutos, ¿cierto? Uno de los últimos elementos, y quizá creo que de los más relevantes que quisiéramos destacar, toda la optimización y testing. ¿Ya? Si en el análisis e insight ya nos estábamos divirtiendo, la optimización para mí es casi la montaña rusa, ¿cierto? Es la casa del terror, donde está toda la adrenalina, no el terror de lo malo, sino lo que lo digo bajo el punto de vista de la adrenalina y la energía que nos hace sentir. La optimización y testing, de alguna manera, hay que partir considerándola bajo el siguiente esquema. Los analistas web somos aquellos que son capaces de encontrar, eso es parte de nuestra naturaleza, ¿cierto? Somos capaces de encontrar insights, ¿cierto? Y a partir de esos insights somos capaces de decirle al negocio, señores, nuestra inversión y nuestro tráfico está óptimo,
¿ok? Pero hemos detectado que cuando la gente ingresa a esta landing page, por decirlo de alguna manera, tiene problemas o con el formulario, o con la validación, o con algo que de alguna manera los datos nos están diciendo. Sin embargo, va a ser un error creer que el Web Analytics o el equipo de analítica web por sí solo va a ser capaz de realizar todas las mejoras. La optimización, el Website Optimization, o incluso el CRO, que definimos como el Conversion Rate Optimization, no es una tarea de un solo equipo, es una tarea multidisciplinar. La semana pasada, en el Metrics Day, tuvimos a Sebastián Contillo de nuestra oficina en Chile, dándonos una plática bastante completa de lo que es el CRO, cuándo debemos mejorar o cómo lo hacemos, ¿cierto? No quiero repetir lo mismo que la semana pasada, pero en particular, lo que debemos tener súper claro es que un negocio va a mejorar, va a optimizar constantemente cuando dedica distintos profesionales de distinto tipo a la hora de mejorar. Por lo tanto, la optimización de nuestro sitio no va a depender solo de los datos de la analítica web, va a depender de disciplinas como la usabilidad, como el user experience, el user research, incluso el mismo marketing online, ¿cierto? Toda la optimización va a requerir de inputs de las distintas áreas para determinar en primer lugar qué queremos mejorar, ¿ok? Este modelo que lo tomé, si bien recuerdo, creo que este es de Optimizely, si no me equivoco, creo que sí, creo que este modelo lo tomé de Optimizely, una de las herramientas que están liderando mucho el trabajo en temas de optimización. Plantea lo siguiente, y permítame comenzar el flujo desde arriba, ¿cierto? Donde dice determinar la conversión a mejorar, ¿cierto? Acá lo que ocurre es básicamente es que el negocio tiene metas, el negocio tiene KPIs, ¿cierto? Por lo tanto, debe establecer prioridades por donde debemos trabajar. Y si, por ejemplo, planteamos queremos mejorar la conversión, por supuesto, todo el análisis, todo el trabajo que se va a realizar en poder detectar qué mejorar, se va a basar en qué variables yo debiese influenciar para mejorar mi tasa de conversión, ¿cierto? Y luego viene lo que se llama la hipótesis o el cambio de la hipótesis, que tiene que ver con la definición, ¿cierto?, de estos hallazgos. En Multiplica lo que hemos hecho en el tiempo es generar muchas sinergias naturales que tenemos con nuestra compañía hermana que se llama Multiplica. Multiplica es una consultora también, más que todo de user experience, de usabilidad, ¿cierto? Expertos en rediseñar y en crear experiencias de mayor valor y conversión para los usuarios. Entonces, ¿qué ocurre? Que como Multiplica, nos viene muy bien detectar qué está funcionando bien o qué no está funcionando bien, ¿cierto? En base a los datos. Evidentemente, mediante herramientas cuantitativas y cualitativas, como las planteamos hace un rato, Hotjar, ClickTale, Google Analytics, Formissimo, etcétera, podemos tener una visión, un panorama muy amplio de lo que está ocurriendo dentro del sitio. Y a partir de ahí podemos nosotros mismos generar hipótesis, ¿cierto? Creemos que el formulario no resulta porque es muy largo. Creemos que la gente no está comprando simplemente porque la forma en la que presentamos los precios no es la adecuada, etcétera. Por lo tanto, en esta sección creamos hipótesis en conjunto con el área de User Experience. Básicamente el área de User Experience, que puede ser un multiplica o puede ser un profesional interno dentro de la compañía, es aquel que determina de alguna manera cómo el usuario, preguntándole directamente, está viviendo, está experimentando nuestra propuesta de valor, nuestra interfaz, nuestro proceso de compra, etc. Por lo tanto, esa sinergia que ocurre entre la área de analítica y las áreas de UX es muy enriquecedora porque terminan generando una serie de hipótesis en la dirección de mejorar nuestro KPI que establecimos en la primera etapa, ¿cierto? Por lo tanto, el proceso va fluyendo, y voy a ir avanzando un poquito más rápido a ver si hay alguna pregunta, va fluyendo para poder identificar qué variables son las que tenemos que empezar a trabajar, y a partir de ahí definimos lo que se llama un experimento. A nivel de experimentos en línea hay una amplia variedad. Están los famosos A/B testing o los testing A/B, ¿cierto? Que básicamente representa poder testear una experiencia o una alternativa, ¿cierto?, de nuestro sitio distinta a la original y veamos cómo resulta de forma simultánea, ¿cierto?, cómo resulta en la conversión o en el KPI que hemos escogido, cómo resulta durante cierto periodo de tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, el Run Experiment consiste justamente en la puesta en marcha, junto con una herramienta de testing que puede ser Optimizely o el nuevo Google Optimize o Visual Website Optimizer, poder poner a prueba estas hipótesis que hemos diseñado en experiencias nuevas.
y a partir de estos experimentos medir los resultados. Acá pueden pasar varias cosas, que nuestra alternativa no gane, ¿ya? Y que gane la versión original, o que simplemente gane nuestra alternativa, o incluso que no haya ningún resultado. Pero una de las cosas que nos gusta como analistas de cualquier experimento es que sea el resultado que sea, siempre aprenderemos algo, ¿ok? Siempre aprenderemos algo. Si gana la versión original, bueno, aprenderemos que nuestra versión alternativa no era lo suficientemente buena. Si gana la alternativa, es mucho mejor. Fuimos capaces de detectar algo distinto que mejoró los resultados. Pero si ninguna de las dos opciones gana, aprendemos que básicamente el nivel de variación que hicimos no fue lo suficientemente influyente. Por lo tanto, sea cual sea el resultado, siempre aprenderemos. Y en la práctica, lo que se trata justamente es de poder aprender en tiempo real, donde son nuestros propios usuarios los que, por medio de sus acciones, nos van diciendo cuáles son las versiones que mejor funcionan para nuestro negocio. ¿Ok? A ver, así que, bueno, y básicamente no quería dejar de mostrar este slide también, que esto ya es una representación mucho más concreta, esto ya es un caso real de una de las herramientas que hemos utilizado, en donde básicamente se muestran distintas variaciones. A la izquierda vemos sección button o headline, el nivel de impacto, el nivel de variación, y a la derecha ya hablamos un poquito más de matemáticas, ¿cierto? Más de estadística, pero que es importante, porque cuando voy a mi jefe a decirle que la versión roja es mejor que la azul, lo más probable es que me diga según quién y con qué datos. Bueno, acá están los datos. Básicamente hemos mejorado un 25% de mejora respecto a la versión control o la original, y ese dato, ese resultado, probablemente va a seguir de esa manera en un 100% de los casos, en un 99 o un 95% de los casos. Es ahí donde la estadística se transforma en nuestra amiga y nos respalda con decisiones basadas en un experimento, ¿cierto? Por lo tanto, de momento hemos hecho un viaje, ¿cierto? Un paseo bien extenso por distintos elementos, iniciativas y actividades que creemos definen lo que un programa de analítica lo que debiese considerar cualquier programa de analítica para perseguir el éxito. Por supuesto, hay muchas iniciativas, actividades que pueden complementar todo este flujo, como el Big Data, ¿cierto? Cómo podemos, por ejemplo, sacarle máximo provecho a la enorme cantidad de datos que tenemos y que le dé un sentido a nuestro negocio, ¿cierto? Es decir, hay muchos elementos que por ahora los he dejado fuera, pero que representan muy bien lo que ya les decía, un programa de analítica digital. En Metriplica lo que hacemos es justamente acompañar a nuestros clientes en todo este viaje, ¿cierto? En todo este viaje en donde ya tenemos la experiencia tanto del punto de vista de conocimiento del negocio, del conocimiento de las herramientas, las metodologías, y por supuesto poder comprender cómo eso lo materializamos en mejoras continuas, ¿cierto? Por lo tanto, como Metriplica, lo que queremos hacer como palabras finales y también como director que me toca en este caso para lo que es América, invitarlos a dos grandes cosas. Si hay aquellos que nos están escuchando o nos ven en diferido, ¿cierto? Que se han visto interesados por, de alguna forma, trabajar o implementar este flujo, ¿cierto? De programa de analítica, simplemente ingresan a nuestro sitio, nos llaman y nos contactan, ¿cierto? Estaremos ahí disponibles en nuestras distintas oficinas, en distintas ciudades para poder conversar con ustedes. El cafecito es gratis, así que los invitamos. O por otro lado, si básicamente eres un analista y básicamente estás trabajando en la industria y te ha gustado mucho lo que estamos haciendo y te gustaría ser parte del equipo, bueno, también los invito a ver las ofertas que tenemos en este momento laborales, ¿cierto? En las distintas ciudades donde estamos. Estamos buscando en Colombia, en España, en Chile, en México y en Perú, ¿cierto? Siempre estamos continuamente buscando. Así que si hay algún perfil que te sea de interés, por favor, aplica y conversamos, estimado. Así que, Mimi, si estás por ahí, mi sesión la quisiera dejar hasta acá y ver si hay preguntas y dudas, y si no, bueno, igual de bien. Perfecto, muchas gracias, Richard. En este momento no han llegado más preguntas, o mejor dicho, ninguna pregunta, pero si alguien quiere decirle o comentarle o preguntarle algo a Richard, este es el momento, lo pueden hacer por el panel de GoToWebinar, las escriben y yo se las puedo leer a él. Si no, Vale. pues de todas maneras, Richard, creo que sería bueno que compartieras tu email para que la gente pueda contactarte. Claro, claro que Como sí. tal. A ver, bueno, lo primero es que cada oficina tiene como su propio correo. Voy a dar mi correo también, no hay problema. Mi correo es richard@metriplica.com.
Pero también, si se ven interesados en alguna oficina en particular, la verdad es que en Santiago es santiago@metriplica, en México es México@metriplica, Colombia@metriplica, Perú@metriplica. Por lo tanto, cualquiera de esos correos también, si se sienten más locales, nos pueden escribir ahí, o directamente el formulario que tenemos en nuestro sitio web. Insisto, la verdad es que nos encanta conversar y por último nos tomamos un café por aquellos que quieran ayuda, ¿cierto? En temas de cómo avanzar en mi analítica o básicamente quieran ser parte del equipo y crean que Metriplica sería un lugar donde pudiésemos desarrollarnos todos juntos eh, hacia un modelo de analítica de clase mundial, ¿ok? Bueno, bien, en todo caso, si no hay preguntas, no hay problema. Podrán llegar después y las podemos contestar por correo. Claro. Esperamos unos minutitos, no hay problema. Vale, pues sí, también creo que lo podemos dejar aquí. La gente pues ya sabe cuál es nuestra página web. Ahí te pueden contactar y encontrar más información. Y bueno, y invitarlos a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar compartiendo las nuevas Open Sessions que hacemos cada jueves a esta misma hora. Un segundo que pasa, parece que aquí llegó, bueno, no, llegó un comentario diciendo que gracias, muy interesante la charla de parte de Diana Alfaro. Bueno, Richard, yo creo que aquí lo podemos dejar, pues muchísimas gracias a ti por estar hoy con nosotros. Eh, Gracias por la oportunidad de mostrar un poco lo que estamos haciendo, pero no tanto de una mirada metriplica, sino de lo que creemos en realidad debiese estar pasando en cualquier negocio digital. Así que, insisto, las dudas que tengan nos las hacen llegar y con gusto las contestamos. Así que gracias y todo, que tengan buen día. igualmente para ti y feliz día para todos. Seguimos en contacto. Chao, chao.